¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Buenas tardes o buenas noches. Bien, en esta ocasión vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Esto correspondiente a la parte de dinámica, aplicando la segunda ley de Newton, que es la ley de fuerzas, y tenemos nuestra fórmula, que es esta. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ya? Para estos ejercicios de este tipo, siempre vamos a necesitar esta fórmula. Ya. En esta ocasión tenemos un plano inclinado, ¿ya? Y tenemos tres masas. La masa 1 que está colgando y masas 2 y 3 que están unidas por una cuerda y a la vez están unidas a la otra masa. Es decir, forma un sistema como se ve en la gráfica. Y además nos da los siguientes datos, ¿ya? Nos dice que la masa 1 pesa 3 kilogramos, no pesa, tiene la masa de 3 kilogramos, masa 2, 2 kilogramos, masa 3, 1 kilogramo, y además tiene un ángulo tita. Y tita mide 25 grados. Ya. Ahora, la cuestión es cómo procedemos. ¿De qué forma resolvemos ahora? Ya. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué tenemos que encontrar. Y tenemos acá nuestra incógnita, que es la aceleración. Entonces, en nuestro sistema debemos ubicar eso. ¿Cuál va a ser la aceleración? La aceleración va a depender del movimiento del sistema. Quiere decir, ¿a cuál lado se va a mover el sistema? Bien, podríamos decir masas 2 y 3. Como son dos masas, tendría que ser más pesado que esta, entonces lo jala a este lado. Pero masa 1 es más pesado que las otras dos. Entonces también podríamos decir que esto jala a las otras dos. Entonces, nosotros suponemos una de las dos situaciones, ¿ya? Entonces, para empezar, nos identificamos en qué lugar se va a mover. Entonces, decimos que nuestra aceleración va a ir en ese sentido. Es decir, el sistema va a ir hacia abajo. Es decir, esto va a jalar a las otras dos masas. Como esto lo jala, quiere decir que esto va a subir. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que la aceleración va a ir en ese sentido. Ya tenemos aceleración y aceleración. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar qué fuerzas actúan en este sistema. Tenemos que recordar siempre qué son las fuerzas. La fuerza es acción sobre un objeto, pero en este caso no van a ser las únicas. Ya tenemos los pesos de cada masa. Además, al ejercer presión y tener la cuerda, también va a haber una fuerza que va a soportar esta cuerda, que va a ir en sentido contrario. ¿Ya? Y se va a llamar tensión. Ahí tenemos la tensión. Listo. Y hasta ahí tenemos todas las fuerzas que actúan en este sistema. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos que hacer va a depender del sistema en sí. Tenemos dos situaciones. Uno en que el movimiento está en una pendiente, ya está en un plano inclinado. Y otra situación en donde solo está colgando, está de forma vertical. Entonces tenemos que armar dos ecuaciones para ambos casos. La primera ecuación va a ir para esta y la segunda para esta. Y esas ecuaciones van a ir en función de esta. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Vamos a tener para este caso fuerzas, es decir, todas las fuerzas que actúan aquí, sumatoria de fuerzas, va a ser igual a la masa de este sistema por la aceleración que va a haber en este movimiento, solo en este. ¿Ya? Entonces, tenemos que colocar sumatoria de fuerzas. Pero, como les dije anteriormente, la sumatoria en estos casos no van a ser simplemente peso 1 más tensión.
va a depender del movimiento. ¿Qué quiero decir? La aceleración va hacia abajo, es decir, se mueve hacia abajo. Entonces, toda fuerza que esté en el mismo sentido del movimiento va a ser positivo. Y las que sean contrarias van a ser negativo. Es decir, toda fuerza que vaya hacia abajo al lado de la flecha va a ser positivo y al otro lado va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, nuestro peso, el peso aquí va en la misma dirección que la aceleración, entonces es positivo. Entonces colocamos peso 1 positivo. Ahora vemos hacia arriba, tensión va hacia arriba, es el lado contrario, entonces va a ser negativo. Entonces aquí colocamos menos tensión. Listo, acá ya tenemos nuestra sumatoria de fuerzas, ¿ya? Entonces colocamos igual a masa. ¿Qué masa tú aquí? La masa 1. Entonces masa 1 por aceleración. Seguimos colocando aceleración. Y listo. Ya tenemos nuestra ecuación 1, ¿ya? Ecuación 1. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es lo mismo, pero ahora en este sistema. ¿Ya? Aún no vamos a reemplazar datos, simplemente estamos analizando las fórmulas. ¿Ya? Aquí vemos, tenemos tres fuerzas. La tensión, el peso 2, el peso 3. Pero aquí tengan en cuenta algo importante. Como les dije, estos objetos están en un plano inclinado, ¿ya? Entonces necesitamos las fuerzas que se aplican en este mismo sentido. El peso 2 está hacia abajo. Tenemos que tener una fuerza que sea en este sentido. Y para este objeto igual, ¿ya? Y anteriormente ya les expliqué cómo obtenemos esta componente. Y esta componente ya no va a ser peso 2, va a ser el peso 2 en X. Eso porque lo representamos en un plano cartesiano. Y para este caso también va a ser peso 3 en X. Ya vamos a tener peso 2 en X, peso 3 en X. ¿Y cómo obtenemos estos valores? Estos valores lo vamos a explicar un poco más adelante cómo obtenemos. Pero sabemos que la fuerza que vamos a necesitar para hacer la sumatoria van a ser estas componentes, peso 2 en X y peso 3 en X. Y ya no estas dos, sino estas, ¿ya? Entonces procedemos de la misma forma que aquí. Observamos hacia cuál lado va el movimiento. La aceleración va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, todas las fuerzas en este sentido van a ser positivas y las del otro lado negativas. La única fuerza que tenemos que es positiva, este caso es tensión. Entonces, primero colocamos tensión. Las siguientes, peso 2 en X. Va a ser negativa porque va en sentido contrario. Entonces colocamos menos. Esta parte lo colocaremos con otro color. Dijimos peso 2 en X. ¿Ya? Y la siguiente fuerza también lo anotamos. Menos peso 3 en X. Bien. Como notan, se tienen que sumar todas las fuerzas que existan. Para este caso ha existido solo dos fuerzas. Y en este caso tenemos tres fuerzas. Entonces tenemos que sumar las tres. ¿Ya? Listo, aquí ya tenemos nuestra sumatoria de fuerzas. Y nos dice igual. Aquí procedemos a colocar igual. Y me dice masa. Ya, ahora aquí viene lo siguiente. Como acá tenemos dos masas. Aquí solamente teníamos una masa. Y hemos puesto masa 1. Como aquí ya tenemos dos masas, tenemos que sumar ambas. Es decir,
masa 2 más masa 3. ¿Ya? Es decir, no se aplica sumatorias solamente a las fuerzas, sino también a las masas. Ya. Entonces, ahora tenemos masa y nos dice por aceleración. Y solamente colocamos A. Aquí, si se dan cuenta, A y A llevan siendo la misma. Porque, como están unidos por la cuerda, ambas van a tener la misma aceleración. La aceleración va a ser única, no va a cambiar. Pero al formar dos sistemas analizando por separado, es que obtenemos esto. Ahora, esta va a ser nuestra ecuación 2. ¿Ya? Ahora, teniendo esto, simplemente hay que realizar una sumatoria. Es decir, teniendo ambos así, sumamos. Acá mismo nos colocamos una línea y procedemos a sumar. Y simplificar si es posible. ¿De qué forma? Peso 1. Peso 1 con el de abajo se puede sumar con algo, no hay términos comunes. ¿Ya? Entonces peso 1 me queda peso 1. Tensión. Tensión. Aquí hay una otra tensión. Son la misma. Tensión, tensión. Negativo, positivo. Estas dos se simplifican. Luego las otras fuerzas. Menos peso 2 en X, menos peso 3 en X. Tampoco hay con qué sumar, entonces mantenemos. Peso 2 en X menos peso 3 en X. ¿Ya? Igual. En este caso, las masas igual también sumamos. Masa 1 por aceleración. No podemos sumar todavía, entonces anotamos tal como está. Masa 1 por A más masa 2 más masa 3 por A. ¿Ya? Para este caso simplemente lo he copiado, he sumado los dos directamente. ¿Ya? Aún tenemos nuestra incógnita que es A, ¿verdad? Y acá están nuestras incógnitas, A y A. A este lado no podemos hacer nada. En este lado de 100 igual. Entonces procedemos a copiar. Seguimos copiando. Menos peso 2 en X, menos peso 3 en X, es igual a. Acá tenemos que recordar lo que es factorización. El término común. El término común va a ser A, aceleración. Entonces colocamos aceleración. Del primer término nos va a quedar masa 1. Del segundo término nos queda masa 2 más masa 3. ¿Ya? Listo. Teniendo esto, ya podemos despejar lo que es la aceleración para obtener nuestra ecuación final. ¿De qué forma? Todo lo que está dentro de paréntesis se está multiplicando con A. Es decir, aquí hay una multiplicación. Entonces, algebraicamente, lo que está acá pasa a dividir. Todo lo que multiplica pasa al otro miembro a dividir. Lo que nos queda, lo que nos deja, peso 1 menos peso 2, X menos peso 3 en X, todo dividido entre masa 1 más masa 2 más masa 3. Este es igual a aceleración. Pero nos conviene cambiarlo de posición. Este igual a lo traemos adelante. Es decir, acá ya vamos a tener aceleración es igual a, perdón, aceleración es igual a todo esto. ¿Ya? Esta es nuestra fórmula, la que hemos obtenido al desarrollar todo esto, sumatoria de fuerzas, sumando. Esa es la fórmula para obtener la aceleración.
Veamos qué datos tenemos y qué datos no tenemos. Vamos en el denominador. Masa 1. La masa 1 tenemos acá como dato. Nos dice que es 3 kilogramos. Ya, listo, tenemos. Masa 2. Tenemos como dato 2 kilogramos. Masa 3 también tenemos. ¿Ya? Y la aceleración es nuestra incógnita. Ya. Ahora, nos pide peso 1. Es decir, este peso. No tenemos como dato, pero se puede obtener. ¿Ya? Peso 2 en X. Este dato. No tenemos como dato, pero se puede para este caso lo mismo. Entonces, procedemos a conseguir esos datos. ¿Ya? Comenzando. Para peso 1. Peso. Como dijimos, el peso es igual a una fuerza. ¿Ya? El peso es una fuerza que afecta hacia un objeto, afectada por la gravedad. Es decir, vamos a tener una masa en que es afectada por la gravedad. La aceleración ya va a ser la gravedad. Ahora, y esto ya es la fuerza, ya cambia su nombre a W. Entonces vamos a tener que peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? Entonces, aplicando esta fórmula para este caso, vamos a obtener peso 1 es igual a la masa 1 por la gravedad. Reemplazando todo esto, vamos a obtener lo siguiente. Peso 1 es igual a, la masa 1 vale 3 kilogramos. 3 kilogramos por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Teniendo esto en una calculadora, 3 por 9.8, obtenemos que nuestro peso 1 va a ser 29.4 newtons. La combinación de kilogramos con metros sobre segundo cuadrado es newtons. ¿Ya? Bien, ya tenemos. El peso 1 va a ser 29.4 newtons. Ahora debemos obtener peso 2 en X. ¿Ya? Peso 2 en X. Para obtener este peso 2, lo primero que necesitamos calcular es peso 2 simplemente. Entonces necesitamos peso 2. Y además, a este resultado le vamos a multiplicar el seno del ángulo de inclinación del plano, ¿ya? De la pendiente, es decir, seno de tita. Seno de tita. Entonces vamos a obtener el peso 2 en X va a ser igual a peso 2. Aún no obtenemos peso 2, no conseguimos todavía. Podríamos hacerlo aparte. Ok, haciendo peso 2 es igual a la masa por la gravedad, ¿no ves? Masa 2 por gravedad. Pero para no hacerlo aparte, hagámoslo aquí mismo. Entonces vamos a tener masa 2 por gravedad por seno de tita. Por lo tanto, reemplazando los datos que ya conocemos, vamos a tener que peso 2 en X va a ser igual a la masa 2, que es 2 kilogramos, por la gravedad, otra vez, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por seno de tita. Seno de tita me dice que es 25 grados, entonces anoto 25 grados. ¿Ya? Ahora, en esta parte, igual nos debemos ayudar con la calculadora.
¿De qué forma procedemos? Debemos hacer así. 2 por 9.8 por seno. En las calculadoras aparece aquí con el nombre de sin, ¿ya? Seno de 25. Nada más. Cerramos paréntesis, colocamos igual y nos da lo siguiente, 8.28, ¿ya? Entonces vamos a obtener que nuestro peso 2 en esta dirección va a ser 8.28 newtons. ¿Por qué newtons? Les dije que la combinación de kilogramo con metro sobre segundo cuadrado da newtons. Bien, ya tenemos el peso 1, ya tenemos el peso 2 en X y ahora nos falta el peso 3 en X. Procedemos de la misma forma. El peso 3 en X va a ser lo mismo. El peso 3 mismo por seno del ángulo que tenemos aquí. ¿Ya? Esa va a ser nuestra fórmula. Anteriormente en otros videos ya les expliqué por qué obtenemos seno de tita. ¿Por qué? Peso 3 en X va a ser peso 3 por seno del ángulo. ¿Ya? Por favor, vuelvan a ver esos videos. Y bien, procedemos de la misma forma. Peso 3 no tenemos, ¿verdad? No conocemos, pero sabemos que el peso 3 va a ser igual a la masa 3 por la gravedad. Entonces lo mismo colocamos aquí. Peso 3 en X va a ser igual a masa 3 por la gravedad por seno del ángulo. Reemplazando los datos vamos a tener que peso 3 en X es igual a masa 3, 1 kilogramo. Gravedad, sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por seno de tita, seno de 25 grados. Listo. Acá colocamos nuestro resultado y una vez más con la calculadora nos ayudamos y vamos a obtener lo siguiente. 1 por 9.8 por seno de 25. Y nos sale 4.1416. Lo vamos a redondear a dos cifras y tenemos que va a ser 4.14. ¿Ya? Entonces el peso 3 en X va a ser 4.14. Y como les dije, kilogramo metro segundo cuadrado se vuelve newton. Bien, de esa forma ya obtenemos nuestras tres fuerzas que necesitamos para este ejercicio. ¿Ya? Entonces, simplemente para obtener nuestro resultado final, estos datos que ya conocemos los reemplazamos aquí. Vamos a obtener aceleración, va a ser igual a peso 1 es 29.4 newtons. Menos peso 2 en X es 8,28 newtons. Menos el peso 3 que va a ser 4.14 newtons. 4.14 newtons. Listo. Sobre masa 1 más masa 2 más masa 3. Es decir, vamos a tener 3 más 2 más 1. Masa 1 es 3 kilogramos. Masa 2 es 2 kilogramos. Y masa 3 es 1 kilogramo. Entonces, vamos a continuar en este lado, por favor. Se nos acabó el espacio. Esta parte vamos a hacer. Y vamos a obtener lo siguiente. La aceleración va a ser igual a... Bien, hasta aquí ya tenemos lo que es nuestros datos, ¿verdad? Ya reemplazando los datos,
Entonces procedemos a resolver. Resolvemos ese lado, por favor. Bien, resolvemos y vamos a tener lo siguiente. Nos ayudamos con una calculadora y vamos a tener 29.4 menos 8.28 menos 4.14. Entonces colocamos 29.4 menos 8.28 menos 4.14. Y vamos a obtener que es 16.98. ¿Ya? Entonces ese dato ya nos colocamos acá, que va a ser 16.98 newtons. Sigue siendo newtons, porque todos son newtons. Ya. Ahora tenemos que proceder a sumar lo de abajo. No necesitamos calculadora para eso. Vamos a tener que es 3 más 2, 5, 6 kilogramos. 6 kilogramos. ¿Ya? Ahora, seguimos. Ahora con una calculadora también nos ayudamos a realizar esta división. Y vamos a obtener 16,98 dividido 6. Igual, y tenemos que es 2.83. Entonces nuestra aceleración va a ser igual a 2.83. Ahora, ¿qué unidad de medida va a ir aquí? Para encontrar qué unidad de medida va a tener, recordemos que les dije que Newton es la combinación de kilogramo por metro segundo al cuadrado, ¿verdad? Newton va a ser esta combinación. Pero aquí tenemos que es Newton sobre kilogramo. Es decir, tenemos esto. Kilogramo metro segundo cuadrado sobre kilogramo. Entonces aquí kilogramo con kilogramo se van y me queda metro segundo cuadrado. Lo que realmente ya sabemos, la aceleración siempre tiene esta medida, metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, ya hemos encontrado. Bien, jóvenes, eso sería todo para este video. Como ven, analizamos por separado el sistema. Después realizamos la sumatoria, obtenemos los datos. Podemos obtenerlo antes o después, ya, pero yo les recomiendo que primero obtengan la fórmula para la ecuación, ¿ya? Listo, eso sería todo por hoy. Hasta un próximo video.